Hola, muy buenas noches. Es un gusto estar transmitiendo, grabando. Es importante que en medio de esta crisis, de esta pandemia, eh, la tecnología sea una bendición, una gran bendición para aquellos que conocemos de Cristo, pero también es muy importante para aquellos que no conocen de Cristo y que nosotros somos embajadores de la fe para dar las buenas nuevas, de decirles a las personas que hay una nueva forma de vivir, que en Cristo Jesús hay salvación y muchas de ellas no se pierdan y se vayan al infierno. Para eso venimos, para eso fuimos sellados en Cristo Jesús. Antes que otra cosa, quiero poner en este momento delante de los ojos de Dios este tiempo y les pido que me acompañen para que hagamos una oración y Dios hable a nuestras vidas. Por favor, les pido que cierren sus ojos y vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche nos presentamos delante de ti, dándote gracias, Señor. Dándote gracias, Señor, porque en medio de la tempestad que está viviendo el mundo, Padre, estamos delante de ti, delante de tus ojos, Señor, y no hay obstáculos, Señor, para tener comunión contigo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te ponemos delante de ti este tiempo, Señor. Te pedimos que tú hables a nuestras vidas, Señor. Hables a la vida de los oyentes, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Que no sea yo hablando en mi carne, Padre, sino que sea tu Santo Espíritu, Señor. Dinos qué tenemos que aprender de ti, Señor. Dinos y guíanos, Padre, sobre tu palabra, en el nombre de Jesús, Señor. Quitamos todo obstáculo, reprendemos todo espíritu que no sea tuyo, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que abras nuestros oídos espirituales, Señor, que uses mi boca, Señor, en el nombre de Jesús, y que tu palabra sea la que nos ilumine. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ponemos delante de ti este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues sí, el día de hoy voy a titular... va a llevar por nombre esta pequeña conferencia. Le puse la fe en Cristo. Primeramente les voy a pedir que me apoyen abriendo sus Biblias en Hebreos capítulo 11, versículo 11, versículo 1. ¿Qué es la fe? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe, ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad
que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndose dicho, en Isaac le será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de sus hijos de José y adoró, apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de sus hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la esparción de la sangre, para que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por la tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pareció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo falta contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefré, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia y sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Y bueno, podemos seguir hablando y hablando y hablando de este libro que tenemos y que es la Santa Biblia, lo cual tiene la característica de decir todo acerca de estos héroes, tanto lo bueno como lo malo, porque lo malo tampoco lo oculta. Y podemos ver el libro de Samuel, donde nos habla de David, y podemos ver la historia de diferentes hombres de Dios, donde también se equivocaron, pero también creyeron en ese Dios que podía enderezar las sendas, porque ese es el Dios en el que creemos. Algunos escritores han titulado en Hebreos 11 que la fe
es el salón de los santos, o como la lista de honor de los hombres brillantes, todos estos que aparecen en el Antiguo Testamento, o bien titulados como los héroes de la fe. Todos dan testimonio del valor que tiene vivir en fe en Cristo Jesús. ¿A qué me refiero vivir en fe en Cristo Jesús? Cuando en la Biblia encontramos la palabra en Cristo, significa posición. No estamos fuera de Dios. La palabra en significa dentro del corazón de Dios. Pertenecemos dentro de Cristo. Cada que tú veas la Biblia y cuando tú la leas y encuentres la palabra en Cristo, quiere decir que ahí estamos posicionados. ¿Tú en dónde quieres estar? ¿Fuera de Cristo o en Cristo? Desde luego que queremos estar en Cristo. Y para eso dio Dios a su unigénito, para que por ti y por mí muriera. Yo tenía que haber estado en esa cruz, no Jesucristo. Él era limpio, Él era sin mancha. Mi pregunta es, ¿realmente yo soy limpio? ¿Yo soy sin mancha? Claro que no, claro que no. Dios nos pide que reconozcamos delante de Él la posición que tenemos de pecadores. Y no para castigarnos. Él lo único que desea es que reconozcamos nuestras faltas, que reconozcamos que somos pecadores. ¿Qué nos dicen en el capítulo 11, versículo 1? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Empecemos por primer lugar, ¿qué es la certeza? Certeza definida es una sustancia, es la imagen misma. Y para ponerlo así en conclusión, la certeza simplemente es la confianza que tenemos en Cristo. ¿Confiamos? ¿Realmente confiamos en Cristo? ¿Cuántas veces no hemos pasado por tribulación, no hemos pasado por algún problema en donde realmente queremos hacerlo a nuestras fuerzas? ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Confía en mí, espera en mí, pídemelo. En Romanos nos menciona que todas las cosas, todo lo que nos sucede es para bien. Pero ¿cómo que mi hijo está en el hospital? Pues ahí en ese hospital Dios nos quiere mostrar su amor. Pero ¿cómo en el accidente que tuve el día de ayer? ¿Cristo me ama? Cristo te ama. Porque en el accidente que tuviste ayer es cuando estás hoy postrado delante de Él diciendo, por favor, ayúdame. Cuando estamos en la tribulación o cuando nos sentimos agobiados como humanos, hasta